El 16 de enero de 1973, las Fuerzas Armadas concentraron en una cárcel de alta seguridad a las presas políticas que estaban dispersas en cuarteles militares. El traslado masivo recibió el nombre de Operativo Charrúa. Un abrazo que las abarque a todas, con cariño, María Elena. La cárcel de Punta de Rieles funcionó durante 12 años y por ella pasaron más de 600 mujeres. Antes de la cárcel trabajaba en la guardería de los familiares de los presos políticos. Ahí estaba en la aduana, era un local que tenía, que ahí había guardería. Iban todos los hijos de los presos y aparte los chiquilines del barrio también. Yo fui religiosa dominica muchos años y en uno de los últimos años estuve viviendo en Santiago de Chile durante un año, una especie de año sabático, que estuve haciendo estudios socioeconómicos en un instituto latinoamericano. Antes, que como no veía las causas, me desesperaba, pero al ver las causas ya vi más claro el camino, y cuando volví de Santiago de Chile ya tenía un compromiso con el MLN. La situación que estábamos viviendo, que estaba viviendo el país, que estábamos viviendo nosotros, la miseria, la necesidad de hacer algo para cambiar las cosas. Esa fue la decisión para integrarme a un movimiento. La generación mía que se comprometió en una lucha política, que nacimos como que salimos a la vida adulta militando. Porque yo pensaba que lo que yo pudiera hacer y el resultado de lo que pudiéramos hacer todos iba a ser en beneficio de mis hijos, del futuro de mis hijos. Y en el año 46 hubo una afiliación pública de intelectuales al Partido Comunista. A partir del 46 soy afiliada del Partido Comunista hasta el 92, en que me separé del partido. En el año 80, que fue el año que me detuvieron a mí, en el mes de mayo, fue un año que se caracterizó porque hubo cierta movida sindical a partir de un cambio de fecha, el 1 de mayo del 80. Y bueno, en ese momento fue que arrasaron con algunas pequeñas cosas que había, y bueno, ahí marché yo. ...175 mujeres inauguraron la jaula de oro, como gustaban llamar los militares al penal. Las recibieron 2 oficiales, a quienes las presas recuerdan como hombres inmensos y con altas botas de caballería. Para mí fue en esa primera instancia como un alivio el llegar a ese lugar. Yo siempre digo, bueno, parece como una paradoja, pero era como tocar el cielo con las manos, ¿no? O sea, el hecho de salir del cuartel e ir a un lugar donde conocías tanta gente. Dentro de ese promedio de 24 años, la mayoría andábamos por los 20. 21, 19, entre 19 y 22. Ahí andábamos la mayoría. Gente joven, por lo tanto, con mucha energía, con muchas ganas de hacer cosas, de construir, a pesar de lo que habíamos pasado, de haber tenido la experiencia
de la caída, de la tortura, que, bueno, había sido, imagínate que bastante difícil, ¿no? Y los milicos estaban acostumbrados a manejarse entre hombres. Solo después crean un cuerpo especializado en hostigamiento, un cuerpo de mujeres que fueron las milicas, ¿no? Que nos atendían en Punta de Rieles. Sentirte como mucho más acompañada, sentirte, bueno, de que de alguna manera ya no estabas en el cuartel, que era el símbolo de la tortura, que era el símbolo de la inseguridad, de la incertidumbre. Prefirieron ponernos a todas juntas y no tenernos por ahí desparramadas, ¿no? Como que éramos más manejables en un solo lugar. El grupo humano, el grupo de gente, digo, como que daba más seguridad, ¿no? Y te sentías efectivamente incluso más sostenido, más contenido, ¿no? Y con mucha ilusión de que eso, bueno, las cosas iban a rodar bien y íbamos a salir dentro de no mucho. Esto también fue modificándose rápidamente, ¿no? En pocos meses, en ese momento ya que te estoy hablando, ya estábamos empezando a ver que probablemente no fuera a ser así, ¿no? Que probablemente fuéramos a tener una larga cárcel. El penal de Punta de Rieles se instaló en un barrio alejado del centro de Montevideo, en el edificio donde antiguamente funcionaba un noviciado de la Compañía de Jesús. El edificio más importante del penal, lo que era el celdario, es un edificio de 3 plantas, de muy buena calidad constructiva. Tenía lo que seguramente habían sido aulas o dormitorios y una capilla. Era de ladrillo visto, de muy buenos materiales, la capilla de piso de mármol blanco. Las celdas, que habían sido dormitorios o aulas, tenían piso de parqué, que estando nosotros allí teníamos que tenerlo perfectamente lustrado, brillante. Las barracas podían ser algo más parecido, una construcción más precaria, pero inclusive lo que se construyó un año después de estar yo allí para calabozos de afuera era como un chalet de balneario. Esa era Punta de Rieles, realmente. Campos florecidos, jardín, zoológico, huerta. Era toda una imagen muy risueña. Mirándolo así nadie podía imaginarse que eso era una cárcel donde los militares cumplían muy fehacientemente su rol de destruir física y sobre todo psicológicamente a las personas que tenían allí presas, ¿no? El golpe de Estado abrió el gran y prolongado encierro para cientos de mujeres opositoras. A partir de ese momento, la cárcel creció y se transformó en sitio militarizado. El primer recuerdo fue la foto de los soldados muertos grandes que ellos tenían ahí. Es la imagen casi de entrada que tuve. Y me mandan a calabozo. De pronto empiezo a oír voces de mujeres que cantaban la varsoviana. Y yo dije, estoy loca. Porque imagínate, después de casi un año de rodar por aquellos cosas horribles del cuartel de la Paloma y de todas las cosas, llegar al penal y que te canten la varsoviana. Sí, ese día estaban de mudanza. Estaban arreglando el sector donde nosotros íbamos a estar y nos trasladaron a las barracas. Fue espantoso, fue dantesco. Íbamos todas con los colchones, los bolsos, las milicas apurándonos, revoleando el palo, el tolete, el griterío. Era un infierno aquello. Esa fue la impresión del primer día. Acá más llegás, te tiran un uniforme, te dicen un número y ahí terminaste. Te convertiste en un número. Si vos podés proyectarte y mirarlo desde arriba, pongamos desde fuera de vos, era un campo de concentración, donde todas estábamos vestidas de gris, donde trataban de quitarte la individualidad, donde trataban de que vos no fueras vos, que fueras un número.